Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos sintonizan. Bienvenidos una vez más a este podcast de la OIG o el OIG Podcast, como usted, ¿verdad?, quiera llamarlo. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que está en boga últimamente. Vamos a hablar un poco es como un ABC de los fondos federales y las normas que lo rigen y la reglamentación que lo rige. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha sido legislador, jefe de agencia en el área de agricultura, y vamos a hablar un poco de su experiencia en este campo de los fondos federales y las compras del gobierno. Y hablamos con el licenciado Javier Rivera Quimo. ¿Cómo se encuentra? Un placer, muy bien, gracias al señor, y estamos muy agradecidos por la invitación que nos ha hecho la inspectora general para poder compartir nuestras experiencias con el público. Pues bienvenido. Yo, hablando un poco, preparándonos para este episodio, ¿cómo alguien que va del Ares a Ohio State, está en Ohio State estudiando, vuelve al Ares, entra en el mundo del uso de fondos federales, en este caso en un municipio? No sé si nos puedas relatar un poco de esa historia, cómo usted termina en ese nicho como tal. Pues mira, yo estaba en proceso de entrevistas, acabando de graduarme de la universidad. Obviamente vengo de vacaciones a ver a mis papás acá. Y el entonces alcalde de Lares, don Héctor Hernández Arana, a quien siempre estoy agradecido, un excelente jefe, aprendí muchísimo con él. Él me hace un acercamiento a través de su hijo, que es un buen amigo mío, ¿verdad? Desde pequeño hemos sido muy buenos amigos. Me hace un acercamiento. Me dijo, mira, dile a Rivera Quino que lo quiero entrevistar. Y cuando llegó a la entrevista, el énfasis era el dominio del inglés escrito, hablado y el entendimiento. Y si algo puedo decirte ya hoy, ¿verdad?, ya con las canas en el pelo, es que el inglés pues era ¿verdad?, tenía un efecto de que no mucha gente le quería meter mano al tema de fondos federales. Entonces yo había estudiado agronomía y suelo, nada que ver con el tema de gobierno. Pero ese hecho de que tenía dominio, ¿verdad?, en la parte escrita del inglés, que podía leerlo y comprenderlo, para él era muy importante. Pero se da porque es un espacio también más técnico. Sí. Que hay toda una nomenclatura. Correcto. Que hay que dominar, pero de momento... Y yo empiezo así esta interacción con usted porque de verdad estamos ante un nuevo gobierno. Uh-huh. Hay nuevos jefes de agencia entrando, nuevos ayudantes especiales, nuevo personal entrando tal vez a trabajar con esto de uso de fondos federales para adquisiciones. Y sabe Dios si hay alguno como usted que de momento esto le cayó encima y tal vez no venía con experiencia en eso. Y de momento también encuentro, por lo menos en mi experiencia en el servicio público, que cuando uno habla de esto hay unas resistencias. Uh-huh, claro. Y hay unos temores. Ya hablo de la barrera idiomática, que eso es uno de las primeras tal vez barreras que alguien se puede poner en su mente. Uh-huh. Incluso aquel que domina el inglés, porque como dije, puede haber una nomenclatura que por más un inglés que usted hable, de pronto no entiendo. Otra barrera que usted vea que cree esa resistencia cultural a rayos, de eso de trabajar con fondos federales, hay que buscar a alguien que ya sepa. Yo no puedo meterme en esto sin saber. La varita de gandules de los fondos federales pica duro. Okay. Yo creo que todas las personas cuando miran fondos federales, si tú preguntas allá afuera al público, todo el mundo dice, es que si se hace algo mal, hay consecuencias. Ok. Sí. Se ha creado ese mito o realidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero en efecto, en la mente de la gente saben que si se ocurre una situación, ¿verdad?, de que se maneja un fondo federal de una manera incorrecta, pues eso puede tener consecuencias en desobligación de fondos, puede tener señalamientos, pueden poner a una agencia gubernamental como riesgo o alto uh-huh. riesgo. Le reducen la cantidad de fondos que se le da. En vez de darle adelanto, le dan reembolso. Entonces tenemos que gastar el fondo estatal primero para, ¿verdad? Y sabemos que están un poquito escasos. Y eso tiene un impacto en la vida de mucha gente. De mucha gente en Puerto Rico. Como tal, bueno, a la vez que estamos grabando, pues estamos en una coyuntura, ¿verdad?, donde los principales medios del país, pues,
tienen casi el tema ¿verdad? De la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, donde ha habido mucha confusión en cuanto a qué fondos federales sí, qué fondos federales no. Y yo creo que un poco la confusión abona también a que esto es un nicho. Correcto. Que no todo el mundo maneja bien, que puede haber confusión porque también los procesos son bastantes, es un área bien regulada. Y aprovechando entonces esa realidad, ¿cuáles son, si usted fuera a detallar las reglas básicas que debe tener un funcionario que nos está viendo esta hora, que le cayó este trabajo en las manos como usted le cayó en algún momento dado allá en el municipio de Lares? ¿Cuáles son esas reglas básicas para adquisiciones de fondos federales que un funcionario debería tener en su caja de herramientas? Bueno, el punto de partida siempre va a ser el 12FR 200, ¿verdad? Básicamente esa es la Biblia y sobre todo lo que es la subparte D, que es cuando ya la agencia federal adjudica el dinero a una entidad no federal, típicamente siendo una agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o siendo una organización sin fines de lucro. ¿Okay? Así que básicamente todo lo que está en la subparte D tenemos que conocerlo al dedillo. Ahí particularmente vamos a encontrar definiciones importantes, vamos a encontrar los mecanismos de adquisiciones con fondos federales, que es lo que conocemos como los estándares de adquisición federal. También vamos a ver todo lo que tiene que ver con aspectos de auditoría, cuál es la diferencia entre un contratista y un recipiente de fondos federales, todo lo que tiene que ver con razonabilidad de costos. Esa es una cosa que vas a verla constante a través de la estructura de la reglamentación federal. No se puede gastar dinero por lujo o por impulso, ¿verdad? El gasto tiene que ser razonable. Y eso, en la medida que vas viendo las distintas partes de esa guía uniforme, que es como llamamos el 12FR 200, prácticamente ¿verdad? Vas a ver un hilo conductor a través de todas esas partes, que es la razonabilidad de costo. Ahí hay siempre dos partes, el que da el fondo y el que lo recibe. He visto que se adopta la frase de recipiente, subrecipiente. Correcto. ¿Cuál es la diferencia cuando sale el fondo federal a un recipiente y que es un subrecipiente? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Perfecta pregunta. Te voy a decir esto con un ejemplo concreto. En el caso de la recuperación de fondos luego del huracán, ¿verdad? Del huracán María, prácticamente nosotros tenemos FEMA, que es la entidad adjudicadora federal, y FEMA exige que el Estado o territorio, en el caso de Puerto Rico, reciban el fondo a través de una agencia estatal. Okay. Ellos le llaman el GAR. El GAR, pues aquí en Puerto Rico se le dio en un momento dado el nombre de COR3, pero eso antes solía estar en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Okay, así que puede tener distintas nombres, distintas formas, pero la función sigue siendo la misma. Y, a su vez, otras agencias estatales que sufrieron entonces daños y requieren fondos, ¿verdad? Para cubrir esas pérdidas, van a donde esa agencia llamada el COR3, que es el recipiente de los fondos, y ellos se convierten entonces en subrecipientes. ¿Okay? Los municipios también suelen ser subrecipientes y en ocasiones organizaciones sin fines de lucro pueden operar como subrecipientes. Esa es la estructura. ¿Cuál es la distinción entre el recipiente y el subrecipiente? Que el subrecipiente le hace unas delegaciones de administración de fondos federales a ese segundo nivel. Pero esa parte está tomando decisiones sobre el uso de los fondos federales. ¿Okay? Un contratista solamente viene a ejecutar el servicio para el que se le contrató, pero no decide quién es el beneficiario del fondo federal. Esa es también la distinción entre contratista, recipiente y subrecipiente. Y eso cambia porque, por ejemplo, COR3 ya dijo que COR3 es una entidad bastante joven. Sí, que incluso yo creo que, no sé si comparte la visión, es una reacción
a situaciones que pasaron como desastres naturales, para la reconstrucción. Nació como resultado del huracán María. Exactamente. Y antes de eso descansaba en OGP. Previo a eso, el GAR estaba en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Por supuesto, la estructura que tenía la Oficina de Gerencia y Presupuesto era mucho más limitada. Cuando usted ve el andamiaje que se colocó a la disposición del COR3, pues era un andamiaje bien robusto. Pero cuando lo compara, por ejemplo, con estados, nosotros en el caso somos un territorio, cuando lo compara con estados, ese es el mismo frame, o sea, el GARD siempre es monolítico o puede haber más de un GARD en una jurisdicción. Típicamente vas a tener un GARD a nivel estatal. Lo que sucede es que entonces ya allí tienes también la estructura de los condados. Y esa estructura, pues entonces básicamente el flujo de los fondos federales, quien realmente lleva la voz cantante es el condado. Ok, exacto. Pues entonces, atado a ese principio, nos tenemos que preguntar cuál es la realidad en Puerto Rico y cómo la estructura gubernamental de Puerto Rico altera el flujo de los fondos federales. En el caso de Puerto Rico, ¿qué usted ve que es tal vez único o que se da en Puerto Rico, que a lo mejor cuando uno va a un estado, como ese concepto de condados, de counties, no existe en Puerto Rico? ¿Cuál es la distinción que entonces tiene Puerto Rico que los fondos federales se comportan de cierta manera casi única? Sí, aquí hay mucha centralización en lo que viene siendo el gobierno estatal, ¿verdad? La rama ejecutiva del gobierno estatal. Y por lo tanto, pues entonces hay una gran concentración de trabajo, hay una gran concentración de responsabilidades en esos niveles altos. Y pues a veces entonces cuando vamos a hacer las ejecuciones, pues está todo el mundo compitiendo, ¿verdad? Por el mismo talento. ¿Y no cree que eso de verdad debe tener esa centralización? A lo mejor pues tiene una ventaja de que la gente que está trabajando pues está, pues, valga la redundancia, centralizada en el trabajo que hay que hacer, pero también concentra el riesgo. Correcto. Y eso es puede ser un problema en algún momento dado. No voy a entrar en la evaluación, ¿verdad? Ajá, sí. No he hecho el ejercicio de hacer la evaluación, pero hay un entendido de que al tener la centralización tengo mayor control. Y como ya hablamos de que la varita de gandules, ¿verdad?, en los fondos federales pica duro, pues posiblemente ese control se percibe que se evitan situaciones de riesgo, ¿verdad?, que puedan poner en precario el uso de esos fondos federales o las asignaciones futuras de fondos federales, ¿verdad? Que a la larga esa percepción se cumpla o no, yo pues a veces tengo mis dudas. Y al fin y al cabo lo que uno quiere es que el dinero que se presupuestó para, y sobre todo recuperación de emergencia, ¿verdad?, pero para cualquier programa federal que se utilice, que la comunidad pueda beneficiarse, ¿verdad?, del impacto de ese fondo federal. Así que la ejecución para mí debe estar por encima del elemento de riesgos. El elemento de riesgo se resuelve con pleno conocimiento de cómo funcionan las reglas. También esa es otra cosa. A veces nosotros en Puerto Rico pensamos que por nuestra situación particular las reglas deben modificarse o deben flexibilizarse o nos deben dar una dispensa. Mire, no, vamos a hacer las cosas como dice la regla y vamos a asegurarnos que el dinero se usa de manera adecuada, que se usa de manera correcta y que se pueda entonces ejecutar la obra y que ¿verdad?, se beneficie el público. Ya de por sí las compras es algo, o sea, el gobierno comprando bienes tiene su complicación, siendo con fondos estatales. Tiene su complicación, los procesos son las garantías que existen hacen que los procesos puedan complicarse, ¿verdad? Porque hay que tener transparencia, controles internos, hay que tener tiene que haber un tracto que el que vaya a auditar o vaya a investigar cualquier proceso pueda ver las huellas que se dan en el camino para saber quién hizo qué. Cuando hablamos compras con adquisiciones de bienes con fondos federales, pues le ponemos una capa más
entonces de complejidad. Ya nos habló del CFR, pero entonces, ¿cómo converge el CFR con las regulaciones estatales? Excelente pregunta. Típicamente tendemos a pensar de que siempre que hay fondos federales, las reglas federales remueven lo que nosotros tengamos a nivel de Puerto Rico. Ese no es el caso con las adquisiciones gubernamentales y los fondos federales. Básicamente, si es una agencia estatal, la sección 317 de los estándares de adquisición de la guía uniforme nos dice que los estados y sus agencias van a utilizar las mismas reglas que utilizan con sus fondos no federales. Okay. En este caso, para la mayor parte de las agencias del gobierno de Puerto Rico, con algunas exclusiones, estamos hablando de la ley número 73 del año 2019 y ¿verdad? Con todas sus enmiendas, y el reglamento 9230, que es el reglamento que adoptó la Administración de Servicios Generales para interpretar esa ley que acabo de mencionar. ¿Okay? En adición a eso, esa sección 317 nos dice que aplican 4 de los estándares de adquisición, que son la sección 321, 322, 323 y 327. ¿Qué son ¿De qué tratan esas secciones? La primera trata sobre contratación socioeconómica, que en la medida de lo posible tomemos pasos proactivos para que empresas lideradas por mujeres y minorías participen en la provisión de soluciones para las necesidades gubernamentales. Van a esa sección, hay 6 pasitos que hay que seguir, son bien sencillos. No dice que hay que darle bonos o no dice que hay que darle reservas de compra a esos grupos. Dice que hay que tomar unos pasos afirmativos para la contratación socioeconómica. La segunda, si usan fondos federales, hay una preferencia para que se compren productos de los Estados Unidos sobre productos de cualquier otra parte del mundo. Esto particularmente para la construcción, ¿verdad? Los materiales de construcción de Estados Unidos tienen una alta preferencia cuando se utilizan fondos federales. Hay que cumplir con ese requisito. ¿A ese requisito hay excepciones? Siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. Porque me imagino que todo va a depender de lo que se necesite, porque si de momento hay una merma en el suplido o algo por el estilo. Si no hay material, eso, ¿verdad? Si no hay material disponible, eso es una excepción. Si el costo no es razonable, volvemos a repetir lo mismo. Si es irrazonable el precio del producto producido dentro de los Estados Unidos, eso también. Y dentro de la reglamentación, ese es porque decir si es razonable o no, eso es bien abierto. Eso es bien abierto. ¿Hay alguna guía en la reglamentación? Las guías nos las provee cada una de las agencias adjudicadoras, ¿verdad? Y tenemos entonces ya ahí que conocer esos memos internos, esas cartas circulares. Depende del producto, puede ir entre un 10 y un 30%, ¿verdad? La diferencia de costos entre el producto de los Estados Unidos y el producto de fuera. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos una ley similar. ¿Ok? Y, ¿verdad? Que está la ley 109 que dice que se tiene que utilizar producto de Puerto Rico. Si es producto de Puerto Rico, ¿cumple con el requisito de producto de los Estados Unidos? Por supuesto. Ok. Eso me es interesante. Porque, digo, y con la única, ¿verdad? Con la realidad única de que somos una isla también. No es lo mismo, me imagino que no es lo mismo buscar un producto en Florida que tiene suplido por tierra. Aquí a Puerto Rico, pues todo llega. Todo se encarece. Todo, exactamente. Cuando se monta en el barco. No, y en ocasiones, pues también hay limitados suplidores, ¿verdad? Y entonces eso también, ¿verdad? Lleva otras consideraciones en la fijación de precios. No obstante, la ley 109 de 1985 dice que cuando hay construcción con fondos públicos, se le tiene que dar preferencia al producto de construcción manufacturado en Puerto Rico. Y la ley número 14 del año 2004, con sus enmiendas, prácticamente nos dice a nosotros que hay unos porcientos de preferencia que se conceden en la Junta de Inversión para la Industria Puertorriqueña, que tuve el privilegio de dirigir también allí en la Compañía de Fomento Industrial. Y sujeto a los porcientos que se conceden, pues eso también da una ventaja competitiva al productor local. Así que para las personas que nos ven del gobierno, tienen que hacer valer esas dos leyes con los fondos federales, porque esas son parte de las normas que aplican
en la adquisición de bienes y servicios con mis fondos no federales. ¿Verdad? Entiendo. No quiero despedir el episodio. Hay excepciones. No, sí, esa es la regla general. Hay excepciones. La sección 206 de la guía uniforme dice que si una agencia federal percibe que hay riesgo en el manejo de fondos federales por parte de un recipiente, se le pueden imponer condiciones especiales. Okay. En adición a estos estándares de adquisición que te estoy mencionando. No quiero despedir el episodio sin tocar un tema que tal vez cuando uno lo toca la gente dice, mira, no hables de eso. Pero estamos en el Caribe, sabemos que nuestra experiencia en temporada de huracanes es que cuando empieza la temporada de huracanes todo el mundo como que se persigna y dijo, ojalá no venga nada este año, ¿verdad? Y más con la experiencia tan cercana de María. Pero cuando ocurre, lamentablemente cuando ocurre, pues hay un periodo de emergencia, tiene que haber celeridad. O sea, se presume que debe haber celeridad en los procesos. ¿Cómo aplican toda esa normativa, tanto estatal o federal, cuando estamos en un periodo de extrema emergencia? Bueno, los fondos federales nos permiten a nosotros utilizar procesos no competitivos cuando estamos ante una situación de exigencia pública o de emergencia. La distinción entre esos dos términos es bien importante porque la exigencia pública es típicamente lo que ocurre internamente dentro de la agencia que recibe el fondo federal y la emergencia pues típicamente va asociada con esas declaraciones de emergencia que hace un gobernador o el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo que podemos definir lo que es la exigencia pública. Llega una oleada de calor y se dañan los aires acondicionados en el departamento de corrección. Pues tú no vas a esperar a que se haga una subasta y que pasen 30 días para arreglar, porque es que tienes una situación inmediata. Exacto. Y estos sitios, de la manera que fueron diseñados, no hay ventilación natural. Son herméticos, sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo tengo que arreglar lo que sea, tengo que arreglarlo ya. Uh-huh. Pues no tengo el lujo de poder hacer una subasta formal. Yo tengo que resolver de manera inmediata. Pues ahí tú tienes una situación de exigencia pública. No es una declaración de emergencia del gobernador porque es una situación única que está pasando dentro de esa agencia. Ok. Ahora, cuando está la declaración del gobernador, pues ya entonces es más abarcador. Y pues vimos eso en el huracán María, uh-huh. Vimos eso cuando llegó la situación de la pandemia del COVID-19, que había que adquirir X o Y cosas y no se podía dar el lujo de que se tuviera una subasta regular. Claro, ¿cuál es el examen? Que se pueda demostrar que está en peligro la vida, que está en peligro la propiedad o que está en peligro algún servicio y que la necesidad se tiene que atender de manera inmediata, ¿verdad? Si es una necesidad que la puedo atender 2 o 3 meses, pues entonces ahí sí hay espacio para que se lleve a cabo el proceso típico de subasta o de adquisiciones prescrito en la normativa de Puerto Rico. Muchas veces en esos ambientes, cuando pasan esos desastres naturales, que se aceleran todos estos procesos, hay excepciones a las reglas. Por ejemplo, vi la experiencia, uno cuando estudia la experiencia de Katrina, post-Katrina, y cuando uno estudia la experiencia del huracán María, del COVID-19, que también fue otra emergencia que me imagino que aceleró procesos, tal vez cuando uno está en la crisis, yo conozco a alguien que me dijo, el que pueda estudiar en la crisis se da un lujazo, porque en la crisis uno tiene que responder. Correcto. Pero a la misma vez, luego de todos esos procesos, pues vienen procesos de auditoría, de investigación. ¿Cómo se maneja el riesgo en esos procesos? Porque luego de eso pues, vienen investigaciones, a ver qué pasó ahí, a ver cómo se gastó todo eso, a ver cómo se trabajó. El riesgo de errores, mal manejo, malversaciones, todo ese tipo de cosas. La varita de Gandú le sale, entonces, como usted dijo. ¿Cómo se maneja el riesgo en esos procesos de emergencia? Ríos revueltos dicen que ganancia de pescadores, Ajá. ¿verdad? Así que estas situaciones definitivamente se prestan para que algo no vaya como debe
ir. Y en esas situaciones, lo que tenemos entonces es que tener unos procedimientos, porque no sabemos cuándo va a ocurrir el próximo huracán, pero sabemos que va a ocurrir un próximo huracán. Claro. Entonces, ahí lo importante es tener buenos procedimientos y adherirse a esos procedimientos. Si ya usted tiene un procedimiento de emergencia, no hay que ponerse a inventar el día de la emergencia. Eso es lo primero. Lo primero es tenerlo ya de antemano. Lo segundo es practicar. Eso es interesante porque le iba a preguntar eso. El fogueo. ¿Usted cree en el ensayo? Yo creo en el fogueo. Si no hay es que si no hay fogueo, no sabemos cómo reaccionar en el momento de la emergencia. Eso es bueno porque... Mucha gente dice, se activó el protocolo. Ajá, ¿y qué hay que hacer? Exacto. Si no conocían el protocolo, se convierte también en yo creo que la idea del protocolo es que todo el mundo conoce el protocolo, lo ensayó y lo trabajó, pero muchas veces hemos visto en otras jurisdicciones incluso que un poco fue la experiencia de Katrina. Nadie conocía el protocolo y se cometieron un montón de errores y luego gente pagó hasta con su libertad. Y eso se ata a la pregunta cierre de este episodio. Posiblemente nos puede estar viendo un funcionario que, como dije al principio, que al igual que usted, pues esta responsabilidad le cayó en las manos. A lo mejor tenía experiencia, a lo mejor no. Varios consejos que usted pueda compartir con esa posible persona que lo esté viendo en cuanto a la responsabilidad que tiene. Lea mucho. Si usted trabaja con fondos federales, sienta el deber y el honor de ser un profesional de la materia. Hay que leer. Y para eso no es consultarle al abogado. Lea usted mismo las reglas. Revise de tiempo en tiempo la fuente, porque eso en la Escuela de Derecho nos dicen que es shepardizar, pero hay que ver si esa regla cambió. Dicho sea paso, la guía uniforme se adopta en el 2014. Ha recibido varias enmiendas menores, pero en el 2020 tuvo enmiendas bastante profundas y ahora recientemente en el 2024 se insertaron nuevos conceptos. Entonces, si usted está manejando fondos previos al 2020, le siguen aplicando las reglas que estaban vigentes en aquel momento. Si usted está administrando fondos posterior al 2020, le aplica otro set de reglas. Y si ahora está recibiendo fondos frescos en el nuevo año fiscal, entonces tiene un tercer set de reglas que le aplica. Tiene que conocerlas todas. Y añadiría yo, y no sé si está de acuerdo conmigo, que en este momento histórico, entonces hay que doblar esos esfuerzos porque estamos viendo, ¿verdad?, que la nueva administración del presidente de los Estados Unidos está dispuesta a revisar todos esos procesos, entiendo yo, ¿verdad? Hace poco pues salió la orden ejecutiva mientras estamos grabando y hay mucha confusión que requiere más estudios, requiere que se prepare uno más. Y eso me lleva entonces al segundo punto. Tenemos a veces que reconocer que uno no se la sabe todas o aún sabiéndola tengo que afinar algún punto particular. Solicite a la agencia adjudicadora asistencia técnica. Ellos con mucho gusto se la van a ofrecer. Así es como yo prácticamente he podido aprender, porque yo busco las asistencias técnicas. Muchas veces ellos tienen en sus páginas de internet los frequently asked questions, ¿verdad? Preguntas frecuentes. Y usted va viendo entonces esas asistencias técnicas que se han ofrecido a través del tiempo y eso ayuda entonces a dominar cada detalle de los fondos federales. Esa comunicación con la agencia adjudicadora es bien importante. Licenciado Rivera Aquino, muchas gracias. Ha sido un placer. El placer es mío. Amigos, gracias por su sintonía. Recuerde que este y otros episodios están en todas las plataformas de podcast favoritos. Gracias a todos por su audiencia, por su apoyo. Síganos en las redes sociales donde tenemos presencia, la oficina del Inspector General. Y muchas gracias por su acostumbrado apoyo. Hasta pronto.